Damos oficialmente a través de la Secretaría de Planeación del Departamento, Dirección de Desarrollo Regional, inicio iniciativa que desde el año anterior hemos venido gestando desde la Secretaría de Planeación de la Gobernación de Cundinamarca con el fin de brindar elementos a cada uno de los municipios en todos los procesos que tienen que ver con planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial, procesos de actualización catastral y todo lo que tiene que ver con el desempeño de los municipios en procesos de planificación de sus territorios. En el día de hoy iniciamos estas charlas con el balance de la medición del desempeño municipal. Me voy a permitir el día de hoy presentarles a quienes van a intervenir en esta jornada. Se encuentran aquí haciendo parte del equipo las doctoras Joana Vanegas, Lorena Cruz, el ingeniero Martín Rodríguez, el ingeniero José Leymar Delgado, el doctor Jorge Martínez, el doctor John Perilla, la doctora Flora Amelia Cruz y la doctora Helena Alejandra Sánchez. ¿Y quién les habla en este momento? Roberto González, director de Desarrollo Regional de la Secretaría de Planeación. En primer lugar, quiero extenderles un afectuoso saludo a los municipios, 55 municipios que en este momento se encuentran conectados de parte de nuestro gobernador Jorge Emilio Rey Ángel y de nuestro secretario de Planeación, César Carrillo Vega, quienes están muy atentos a estos procesos y a estas dinámicas de integración con los municipios a través de este medio eficaz como es este mecanismo virtual. En el día de hoy, como les había mencionado, pues la expectativa es capacitar a los municipios en lo que es la medición del desempeño municipal. Este proceso es muy importante porque permite en una primera instancia generar algunos cambios con respecto a los procesos que en los años anteriores se venían gestando. Lo primero que hace esta medición del desempeño municipal es una modificación en la clasificación por niveles de los municipios y de otra parte pues también a su vez se va a tener en cuenta dos componentes principales. Uno, para evaluar ese desempeño, la gestión, y otro, el resultado. Tenemos que tener en cuenta que en el tema de gestión pues, se analiza principalmente los temas propios de los ingresos y cómo las variables que ya se involucran, porque son variables nuevas con respecto a lo que se venía analizando en los años anteriores, pues cómo esas variables van mejorando cada año. Y de igual forma, pues los resultados de cómo esa inversión y esa captación de recursos se revierten en cada uno de los programas y proyectos que bien tiene diseñado el municipio desde su mismo plan de desarrollo. La expectativa es que con estas capacitaciones logremos mejorar no solamente el índice de desempeño municipal, sino que también pues generemos mejores y mayores ingresos para los municipios a través de esa nueva medición, de esos nuevos parámetros que el DNP ha diseñado como iniciativa para poder tener una evaluación mejor y brindarles también mejores herramientas a cada uno de los municipios. Entonces, pues, resta invitarlos a estos viernes de la planificación. Oportunamente se les estará a ustedes indicando vía página web, vía chat, las diferentes conferencias que vamos a tener en este resto de año, mes a mes, les vamos a ir indicando. Queremos que ustedes sepan que en los próximos días estaremos también dictando algunas capacitaciones, no solamente con respecto al desempeño integral, sino también con respecto al seguimiento de los planes de desarrollo municipal y obviamente del nuevo proceso de medición que ha generado el DNP como una nueva estrategia para medir ese desempeño. Invitarlos al curso de ordenamiento territorial
de manera virtual. Este curso está abierto en este momento, las inscripciones, hasta el día 16 de abril. La expectativa es que participen en ellos no solamente los jefes ni las personas de las oficinas de planeación, sino que va también dirigido a los consejeros territoriales de planeación, a los consejos municipales y a cualquier miembro de las comunidades que quieran conocer de cerca los aspectos conceptuales y metodológicos del ordenamiento territorial para que sean tenidos en cuenta en estos procesos tan importantes que vienen adelantando los municipios de ajuste y revisión de sus planes de ordenamiento. Sin más preámbulos, agradecerles nuevamente en nombre de nuestro gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, de nuestro secretario de Planeación César Carrillo Vega, esta conexión que están haciendo hoy los 61 participantes que hasta el momento tenemos conectados. Entonces, sin más preámbulos, me voy a permitir darle la palabra a la doctora Flora Amelia Cruz, quien va a iniciar con esta conferencia. La estrategia de la conferencia va a hacer de la siguiente forma. Se va a dar inicio a la conferencia y posteriormente se van a dar unos espacios para que cada una de las personas que están conectadas pues puedan hacer las preguntas respectivas. Entonces estamos atentos y mil gracias por el tiempo y por el espacio, y sé que muy seguramente va a redundar pues en beneficio de nuestros municipios y de nuestro departamento. Entonces doy paso a la doctora Flora Amelia Cruz. En este momento conectados, vamos a dar una explicación muy breve de qué es la nueva medición del desempeño municipal, pero sin antes, si queremos entrar y hablar un poco cómo ha sido la evolución del índice del desempeño integral de los municipios. Como es bien sabido, este índice ya llevamos aproximadamente 10 años haciendo el cálculo del índice de desempeño integral, cuyo objetivo era evaluar a todos los municipios. Entonces, todos los municipios eran evaluados de la misma manera, no había esa heterogeneidad, por lo tanto, pues siempre iba a ser un indicador único para todo el país. Seguimos en este momento, según el Departamento Nacional de Planeación, vamos a seguir evaluando el año 17 y 18 con esta metodología. Esa metodología, como ya la mayoría de los municipios la han venido trabajando, que viene en el portal territorial, donde subimos la información en el CIE para el tema de eficacia y en gestión web para el tema de eficiencia, al igual en el FUD, el tema de requisitos legales, y de ahí también sacamos información para el desempeño fiscal y de gestión web para la gestión administrativa. No sobra recordarles que estos formatos que vienen en el tema en gestión web, debemos darle continuidad y seguirlos trabajando, tanto el formato, por ejemplo, de capacidad administrativa, el formato de eficiencia, que eficiencia no tiene sino 5 preguntas, pero muchas veces los municipios omiten información en estos componentes. Entonces, la idea es, seguimos evaluando el índice de desempeño integral. Por lo tanto, es de obligación diligenciar todos estos formatos, como el formato de planta de personal, que si ustedes recuerdan, el formato de planta de personal tiene que ver con el formato de capacidad administrativa, y muchas veces cometemos muchos errores en el diligenciamiento de esta información. Lo mismo el tema de transparencia, rendición
y servicio al ciudadano, ese formato debe estar completamente diligenciado de acuerdo a las preguntas como vienen formuladas. Porque de ahí vamos a sacar información para luego llevarla a la medición del desempeño municipal. La evaluación integral para el año 2016 se realizó teniendo en cuenta la misma metodología que se ha llevado en los años anteriores. ¿Qué pasa con esta metodología? Tenemos diferentes indicadores y diferentes formas de calcularla. Por ejemplo, para la parte financiera se maneja de una manera. Para la parte de eficiencia estábamos manejando un aplicativo que se llamaba Frontier. Entonces no había como una regularidad, una homogeneidad de estos indicadores. Entonces, por eso se vio la necesidad de ir evolucionando esta evaluación para los municipios del país. El desempeño integral para el departamento de Cundinamarca, en el año anterior, el índice fue del 77.50, pues si nosotros nos comparamos con el índice del desempeño integral de la nación, pues siempre vamos a estar por encima. Quiero mostrarles un poco cómo ha sido la evolución de este índice del desempeño integral desde los últimos años. Ustedes ven unos comportamientos ascendentes y luego unos descendentes. ¿Qué pasa? En estos comportamientos descendentes es cuando hay cambios de administración. Cuando hay cambios de administración, la administración saliente no deja muchas veces la información y por ende, pues el que llega no conoce o no conoce los formatos o no sabe dónde está la información y por ende va a tener estos picos que ustedes pueden observar en el comportamiento de la evolución del índice de desempeño integral desde el año 2008 hasta el 2016, que fue la última evaluación que se hizo. En esta evaluación pudimos ver el Departamento Nacional sacó un ranking. Ese ranking está en la plataforma del DNP. Más adelante les demuestro en qué parte está, pero sin embargo podemos ver cuáles fueron los mejores municipios en este ranking. Fue Mosquera, Madrid, Facatativá, San Bernardo, Cibatega, Chancipá y Sopó. Ellos siempre estuvieron dentro de los 20 mejores del país. Nosotros siempre estamos con 7, 8, 10, 13 municipios dentro de los mejores del país. El archivo desempeño integral municipal. Tenemos el archivo donde el Departamento Nacional hace el cálculo de este desempeño integral municipal. Muchos municipios lo han trabajado, otros pues no lo han visto. Entonces aquí podemos ver cómo fuimos evaluados en estos componentes. Si ustedes se dan cuenta, hay muchos componentes del desempeño integral que ya están al 100%. Entonces nos preguntamos, ¿ese 100% es porque ya cumplimos y cuál es el reto que tenemos? ¿O ese 100% es porque entregamos una información? Depende de la información. Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿realmente esta información es veraz? ¿Es real? Entonces, estábamos mirando que necesitamos saber la calidad de esta información para saber si realmente lo que estamos mostrando es real o no es real en estas evaluaciones. Sí. Pásela, bájela. Por eso, pues aquí, y aquí podemos ver que todos los municipios nos interesaba, era como una posición. Ya la esquinita. Bueno. Sigue con la presentación. No, ya seguimos con la presentación.
Ahí nosotros les vamos a dejar las presentaciones, con eso ahí están los hipervínculos para que ustedes puedan ver toda la información. ¿Sí? El promedio de este índice de desempeño integral por componente para el año 2016, vimos que eficacia tuvo un 82.39%. ¿Qué es la eficacia? Es nada más que el cumplimiento de las metas de sus planes de desarrollo. La eficiencia es cómo manejamos nosotros los recursos en la prestación de unos servicios, que es salud, educación y agua potable. Requisitos legales que tuvo el 85.35, fue el mejor componente, tuvo el mejor comportamiento, es cómo manejamos el tema de los recursos de acuerdo a la ley 715. La gestión administrativa y fiscal, tenemos en cuenta la parte administrativa en cuanto a su gestión, cómo está su planta de personal, cómo utilizan las herramientas de sistematización. Y en la parte fiscal, pues teniendo en cuenta los 6 indicadores de desempeño fiscal, lo que tiene que ver como la capacidad de ahorro, qué de sus ingresos llevan a inversión, la financiación del gasto. Entonces, esos componentes, cada uno de estos componentes han tenido unos comportamientos y como ustedes ven, siempre la eficiencia no ha subido, yo creo que el 70% en el promedio casi en todos los años. Entonces, quiere decir, si a mí me va bien en eficacia, ¿por qué en eficiencia me está yendo mal? Entonces, no nos estaba dando como un indicador de que nosotros podamos decir, ¿estamos bien o estamos mal? Ese desempeño integral para el año 2016 fue el 77.50%. Una vez analizado todos estos indicadores, el Departamento Nacional de Planeación, con la ayuda de varias universidades, la Universidad Nacional, el Banco Mundial, varias entidades, la Federación Nacional de Departamentos, se reunió o nos reunimos en alguna ocasión para ver qué era necesario ajustar y por qué es necesario ajustar el índice actual que estamos midiendo. Entonces, se dieron unos retos para esta medición. Se dice que actualmente este indicador no está midiendo los resultados de desarrollo de los municipios. Esta información ya no es útil para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque muchas veces podíamos o entregábamos una información que si vamos a hacer un seguimiento, no era la real como estaba con el desarrollo del municipio. O muchas veces un alcalde decía, pero es que yo he hecho, he realizado, pero cuando uno iba a ver, la persona encargada de rendir la información omitía información o la entregaba a destiempo, como les sucedió a muchos municipios con el tema de requisitos legales que no fue entregado a tiempo o que entregaba la información en otras, se le pedían en miles de pesos, los entregaban en pesos. Entonces, esto no es una información útil para una toma de decisiones en un momento determinado. Difícil de comunicar y había limitaciones en el uso de estos resultados por lo mismo. No se tenía en cuenta la heterogeneidad de los municipios, porque aquí no nos interesaba si era un municipio desarrollado, un municipio grande o un municipio de primera o de sexta categoría. Todos estaban medidos de igual manera. Y de igual manera se cuestionaba cuál era la calidad y la pertinencia de dicha información. Bueno. Vamos a ver cuáles son las ventajas de esa nueva medición. Esa nueva medición, como lo decía el doctor Roberto,
medía unos indicadores de resultado que busca para el bienestar de la población. Entonces, ¿con qué cuenta una administración cuando ingresa a un nuevo mandatario? ¿Qué recursos tiene? ¿Qué ingresos tiene? ¿Y en qué va a beneficiar a su población? ¿Qué resultados va a obtener con esos recursos que ha captado? Entonces, mide indicadores de resultado del bienestar de la población, como son las coberturas, los accesos a los servicios. Tiene unas dimensiones que reflejan nuevos retos de desarrollo territorial, como es el manejo de esos recursos, esa movilización de todos sus recursos de impuesto predial, sus recursos de ordenamiento territorial, como es el recurso de plusvalía, valorización, todos estos recursos que sirven para el desarrollo de sus municipios. Y también otra nueva ventaja que tiene esta nueva medición es que nos va a permitir poder tomar decisiones, que tenemos un tablero de control. Este tablero de control nos va a mostrar cuál ha sido el comportamiento de cada una de estas variables para poder tomar decisiones de política pública. Entonces, este tablero nos va a decir en el tema de gestión cuáles han mejorado y cuáles han desmejorado. Lo mismo nos puede comparar en el tema de resultados un año a otro. Los indicadores del año 2016 con el año 2017. Inicialmente, hace un año, se hizo una capacitación con el Departamento Nacional de Planeación y ellos ya habían calculado unos indicadores para el año 15. Entonces, cuando sacamos esta medición del 2016, ya teníamos unos indicadores que nos podíamos comparar para el año 16. Una pregunta, doctora. ¿Desde cuándo inició esta nueva metodología? Esta nueva metodología se empezó a trabajar para el año 2015. Entiendo que las dos metodologías en este momento se están implementando. La antigua metodología sigue común y corriente. Ella no la vamos a hacer 2016, 2017 y 2018. Aquí tengo un mensaje que dice: las dos mediciones no son comparables. Esta es una nueva medición que nos va a ver, vamos a mirar qué resultados tiene cada administración con lo que ha venido haciendo o con los recursos que ha venido adquiriendo. Entonces, pero nada que ver esta nueva medición con la medición anterior. Ok, digamos que otras ventajas. Otras ventajas porque nos van a dar una serie de indicadores y se van a analizar una serie de variables que nos permiten tomar decisiones en un momento de una política pública. Más pertinente, digamos, que la que veníamos trabajando. Sí, porque la otra tenía indicadores y variables totalmente diferentes y se utilizaban diferentes metodologías. Entonces, es importante que se tenga en cuenta que las dos mediciones no son comparables. Entonces, seguimos con la anterior y partimos con la otra. ¿En qué consiste esta medición del desempeño municipal? Tiene como objetivo, primero, medir. Va a medir, va a comparar y va a ordenar a todos los municipios según su desempeño, entendido como esa capacidad de gestión y esos resultados de desarrollo, teniendo en cuenta que unas capacidades iniciales para incentivar una mejor gestión, calidad del gasto y una inversión, siempre que la inversión esté orientada a resultados. Sí. ¿Cómo se definieron los grupos
de municipios comparables. Hace un año el Departamento Nacional de Planeación mostraba esos grupos de municipios y todo el mundo se preguntaba, pero yo ¿por qué estoy en el grupo 1? Soy una categoría 6 y estoy con el grupo 1 que está Mosquera, que está Madrid, que está Sopó. Entonces todo el mundo se preguntaba, no, ahora lo que nosotros queremos es que se van a tener unas dotaciones iniciales y esas dotaciones iniciales lo que pretende es que mira al interior de la entidad cómo esos recursos tributarios del gobierno local y las condiciones que delimitan el alcance de la gestión y la provisión de los bienes y servicios del municipio. Entonces nosotros vamos a mirar que en estas dotaciones iniciales determinan en qué grupo yo voy a quedar. No, independientemente de que yo tenga mayores ingresos o menores ingresos, no, va a ser cómo ha sido el comportamiento de cada uno de estas 7 variables que se tienen en cuenta para clasificar estos municipios. Entonces tenemos tres indicadores importantes que son, o 3 variables importantes que son económicas, la dimensión urbana y los recursos. Cada una tiene un peso del 33.3%. En el tema de las económicas, entonces, ¿qué mira? Mira la densidad empresarial, es el promedio del valor agregado per cápita de los municipios. La densidad empresarial es la población, va a tener en cuenta la población del año sobre los establecimientos comerciales activos que están en la matrícula mercantil y esta información de dónde sale, de con qué cámaras. El tema en el económico está también el valor agregado, que es el promedio agregado per cápita de los años inmediatamente anteriores. ¿Cuáles son? En nuestro caso sería 2013, 14, 15 y 16. Ese promedio lo tiene Planeación Nacional y lo maneja Información del DANE. ¿Cómo calculamos estas variables? Utilizamos una fórmula de máximos y mínimos y calculamos un indicador de 0 a 1. Para todos aquellos estadistas, hay un manual que tiene el Departamento Nacional de Planeación donde nos da cómo se calculan estas fórmulas para cada uno de estas variables, de estas 7 variables. Viene la dimensión urbana. Entonces, aquí en la dimensión urbana lo que se tiene en cuenta es el tamaño de la población. El tamaño de la población, que es el total de la población del municipio. Otra de las variables es el porcentaje de población en cabecera. Entonces, es la población de la cabecera o la parte urbana respecto pues al total de la población, al total de la población del municipio. La densidad poblacional, ¿a qué se refiere la densidad poblacional? Total de habitantes dividido por el área del municipio, habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, ¿quién nos da esta información? Esta información nos la da el IGAD. Y todo el tema de población nos lo da el DANE, son proyecciones del DANE. La pertenencia a las ciudades de economía de aglomeración, esta sí la saca el Departamento Nacional de Planeación. Cuando Planeación Nacional hizo la clasificación de estos grupos, hay 13 ciudades, pero dentro de esas 13 ciudades no hay ninguna ciudad de Cundinamarca. Y el otro variable son los recursos que tiene que ver con los ingresos tributarios y no tributarios per cápita, el promedio de los últimos 4 años.
¿Cómo sacamos? Pues las operaciones efectivas de caja y de dónde viene esta información del Departamento Nacional de Planeación. Desde la alcaldía de Nemocó nos hace una pregunta que nos van a aclarar bastantes perspectivas, y es ¿por qué esas variables quedan en la misma clasificación de municipios grandes con dinámicas diferentes a los municipios que ya es bien conocido, no manejan grandes recursos y no puede ser comparable con municipios de segunda y tercera categoría? Devuélvame otra vez al anterior. Yo les decía que aquí habían 7 variables. Resulta que yo puedo hacer un ejemplo. Densidad empresarial, el número de empresas de un municipio. Yo como municipio grande, hablemos de un municipio de La Sabana, tengo 100 empresas. El siguiente año tengo 200 empresas. Yo municipio de sexta categoría no tengo sino 10 empresas, pero generé apertura y tengo 20 empresas. Tuvieron el mismo comportamiento, independientemente que el grande tenga 100 empresas y el pequeño tenga 20. O el grande tenga 100 empresas y el pequeño tenga 2 y pase a 4. Tuvieron un comportamiento similar. El tamaño de la población, por ejemplo, en la cabecera urbana. El porcentaje de tamaño de población, como se están desarrollando muchos programas de vivienda, entonces en un municipio yo aumenté en la cabecera un 30% de mi población, hablemos por decir algo Madrid, subió de una población de la cabecera urbana, no sé el dato, pero digamos que tenía 15,000 y subió a 18,000. Pero un municipio pequeño hizo un plan de vivienda y tenía 1,800 habitantes y subió a 2,000 habitantes. Tuvieron comportamientos similares, independientemente de cuál, no se puede comparar ningún indicador con un municipio grande con un municipio pequeño. Ustedes se van a comparar y se van a dar cuenta que se van a comparar yo con yo, internamente. Cada municipio se compara cómo va mejorando cada uno de esas dotaciones iniciales, por lo cual fueron clasificados. Entonces, lo mismo pasa con los ingresos tributarios. Aquellos municipios que hicieron actualización catastral han tenido comportamientos muy significativos. Un municipio que tenía 1,000 millones de ingresos para un municipio que no tenía sino 100,000 millones de pesos en ingresos, pero hizo actualización catastral y fue subiendo de 100 a 200, a 300, a 400, lo mismo el grande subió de 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 millones. Entonces, son comportamientos similares, mientras que hay otros municipios que se mantienen y hay otros que estos indicadores, estas dotaciones empiezan a bajar. Entonces, por eso bajan de una categoría a otra. No quiere decir que un municipio que quedó en el nivel 1 tiene una calificación, por ejemplo, ahora vamos a ver el comportamiento, tuvo una calificación de 70 y el menor tuvo 30 puntos. En el grupo 2 tuvo una calificación de 60 y el menor tuvo 28. Entonces, es de acuerdo a estas dotaciones iniciales donde ustedes van a quedar clasificados como municipio. Y esto nos permite ver qué gestión ha hecho una administración para poder cumplir un bienestar de la población. En conclusión, podríamos decir, Flor Amelia, que lo importante de esta metodología es que los municipios se comparen consigo mismos. Sí, señora, sí. Eso es importante que ellos se den cuenta cómo van mejorando o en qué tienen que ir mejorando cuando hay indicadores que a veces se bajan, que hay indicadores que realmente van en crecimiento. Sígueme. Aquí podemos ver que se determinaron 6 grupos para las dotaciones iniciales. 5 quintiles de dotaciones iniciales y en esos 5 quintiles quedó Cundinamarca y estas 13 ciudades. Miramos que, por ejemplo, en el grupo del nivel alto, en el G1, hicieron
una homogeneidad de municipios y quedaron entre 218 y 217 municipios, más las 13 ciudades, nos suman los 1.101 municipios del país. Miramos que en el conteo del departamento de Cundinamarca, en el nivel alto, de los 217 del país, 38 son de Cundinamarca. O sea, tenemos buena gestión y buenos resultados para que nosotros que hayamos quedado clasificados dentro de este nivel alto de municipios. En el nivel medio alto quedaron 31 municipios de los 237, en el nivel medio 27 municipios y en el nivel medio bajo 16 municipios y en el nivel bajo 4 municipios. La idea aquí es que en cada uno de estos niveles nosotros podamos sostenernos en cada uno de estos niveles y el indicador siempre vaya en aumento. Me preocuparía, por ejemplo, que yo tengo un municipio en el nivel alto, dentro de los 38, y de pronto el próximo año baje a un nivel bajo dentro de los 4 que encontramos en este momento. Miremos cómo quedaron los municipios. El formato de Word. Sí. Podemos mostrarles, sin embargo, ahí está articulada esta información para que ustedes se den cuenta cómo están los municipios del Word. En el grupo G1 quedaron municipios como, en primer lugar, si ustedes se enteraron de esta información, la conocieron, en el primer lugar quedó el municipio de Mosquera, a nivel nacional quedó en el puesto 3, a nivel de grupo quedó en el puesto 1, seguido de Girardot, Cajicato, Cancipá, Punza, Zipaquirá, Fusagasugá, Sopó, Ricaute, La Calera, Tenjo, Otavio, Cibaté, Chiaga, Chancipá, Madrid. Pero aquí tenemos municipios como Nariño. En este grupo tenemos municipios como Tausa, como Ubaque, como Guayabal de Síquima, como Mosquera, como Sutatausa, Caquesa, Albán, Chimijaca, municipios pequeños que quedaron de esta categoría, quedaron en este grupo. Entonces, es por el comportamiento de los 7 indicadores. En el grupo G2 quedaron municipios, Anapoima fue el mejor lugar. Si ustedes miran, el mejor puntaje en el nivel 1 fue de 78, pero en el Anapoima, que fue del nivel 2, fue 66.9. Pero si ustedes miran, hay municipios de 40, 45 puntos que quedaron de 41, 42, 43, 44, 45 puntos que quedaron en el nivel, en el grupo 1 y uno dice, pero ¿por qué yo tengo Anapoima y tengo 66 puntos y estoy en el grupo 2? No, es por las mismas condiciones que hablamos anteriormente. Él de pronto tuvo unos comportamientos y lo llevó a clasificarlo en ese grupo. Entonces, yo lo que hago es compararme en último momento con los de mi grupo. Y internamente, que cada vez este mismo indicador vaya mejorando. Aquí no nos interesa que yo tenga 40, 35 puntos, 100, 42, 39 puntos. A mí lo que me interesa es que yo cada vez mejore ese indicador. ¿Listo? Seguimos, sí. Seguimos. La medición del desempeño municipal tiene
dos componentes, un componente de gestión y un componente de resultados. El componente de gestión nos va a determinar cuáles son esas acciones y decisiones que adelanta una administración que está orientada a tener un mayor beneficio de la población, a tener un mejor bienestar de la población y el desarrollo de la misma. Por tal razón, este componente tiene unas variables anterior. Este componente tiene 4 subcomponentes y 12 variables. Este componente de gestión, dijimos que anteriormente estábamos diciendo, tiene que ver con qué recursos tenemos y a quiénes vamos o cómo vamos a suplir las necesidades de nuestra población. Entonces vienen la movilización, el primer componente, subcomponente es la movilización de recursos propios. Como ya dijimos, siempre se va a manejar el indicador de acuerdo a máximos y mínimos para hacer estos cálculos. Y este componente lo llevamos al 100% y cada uno de estos 4 subcomponentes tiene un peso de un 25%. Aquí, ¿qué variables se tienen en el componente de movilización de recursos propios? Tenemos los ingresos tributarios más los no tributarios menos el recaudo por instrumentos de OTRE per cápita sobre la población. ¿De dónde sale esta información? De las operaciones efectivas de caja, del DNP, del FUD, que ustedes saben que esa información va reportada en el FUD, y del DANE en el tema de la población. El recaudo por instrumentos de ordenamiento territorial per cápita. Aquí tenemos el tema de los recursos que vienen del impuesto predial, la delineación urbana, el tema de valorización y plusvalía sobre el total de la población del municipio. ¿De dónde sale esta información? Del formato único territorial, de las operaciones efectivas de caja y que las calcula el Departamento Nacional de Planeación. Tenemos la participación de los recursos propios en la inversión financiada con recursos propios sobre el total de la inversión. También sale de la operación efectiva de caja que calcula el Departamento Nacional de Planeación. En la ejecución de los recursos, es otro dentro de los subcomponentes, está la ejecución de los recursos. Esta es la inversión financiada con recursos del Sistema General de Participaciones en la vigencia obligada sobre Sistema General de Participaciones asignados al municipio. Ustedes tienen una herramienta, el SICODIS, y de ahí se utiliza para manejar estos recursos. Si tienen alguna inquietud, aquí tenemos un compañero de la dirección financiera, ellos le pueden aclarar. Entonces, por favor, por el chat si tienen alguna inquietud con relación a estas variables. Otra variable es la inversión financiada con recursos propios obligados sobre la inversión financiada con recursos propios comprometidos. También es información que ustedes cargan en el FUD y pues es suministrada por el Departamento Nacional de Planeación. En la inversión financiada con otras fuentes obligada sobre la inversión financiada con otras fuentes comprometidas. Cuando hablamos de otras fuentes, se incluyen los recursos del crédito interno, del crédito externo, el desahorro de FOMPEC, los recursos de capital, los rendimientos financieros, otros aportes, entre otros, y algunas transferencias. Otro de los indicadores son los recursos los instrumentos del recaudo de ordenamiento territorial.
es el recargo efectivo predial, que es el recaudo predial de la vigencia sobre el avalúo catastral total promedio del municipio. En cuanto a esto, en el tema de... En cuanto a esto, el tema del avalúo catastral, tenemos que este avalúo catastral, ustedes saben que es por el 16 por mil, el 16 por mil. Otro instrumento es el uso del recaudo de ordenamiento territorial, el predial, la delineación urbana, la valorización y la plusvalía en los ingresos del municipio. Entonces, esto se calcula como, si yo tengo solo predial, sería 1 sobre 4. Si tengo delineación urbana, entonces 2. El predial más delineación urbana depende el recaudo que yo tenga, entonces se maneja este indicador 1 sobre 4, 2 sobre 4, 3 sobre 4, porque son 4 los instrumentos de recaudo de ordenamiento territorial. Y tenemos información del IGAD y tenemos información del FUC. El otro componente de gestión, otro de las variables es gobierno abierto y transparencia. En gobierno abierto y transparencia vamos a mirar la elaboración y aprobación de las tablas de rendición. Cómo en cuanto a su elaboración, en cuanto a su aprobación, en cuanto a su aplicación y actualización de esas tablas. Esta información viene del Archivo General. Viene del Archivo General de la Nación. También está, si ustedes miran, la rendición de cuentas del promedio de los 4 trimestres del componente de transparencia en el índice de gestión de proyectos de regalías. Esta información sale del Sistema General de Regalías. Y aquí es cuando estaba yo explicando, hablando de los formatos que vienen en gestión web, que debemos diligenciarlos con mucho cuidado y mucha precisión. Entonces viene un tema de rendición de cuentas y un tema de atención al ciudadano. Por ejemplo, en el tema de rendición de cuentas le preguntan, hay una pregunta que dice, ¿en el plan de acción anual está incluida la estrategia de rendición de cuentas? Y entonces muchas veces es decir sí o no, pero muchos de nosotros dejamos esas preguntas sin contestar y por ende pues, este indicador nos va a dar un deficiente. Otro, por ejemplo, es la entidad pública, los resultados de la consulta del proceso de rendición de cuentas, identificando la prioridades establecidas por los ciudadanos, que si fueron identificadas las prioridades establecidas por los ciudadanos. Que si se incluyó el componente de servicios al ciudadano en el plan anticorrupción y atención al ciudadano. Igualmente también vienen unas preguntas, creo que es la 11 y la pregunta número 1 del formato de atención al ciudadano. Y todo esto viene de gestión web. Entonces, por favor, tengan cuidado al diligenciar. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de información se coge de los entes del orden nacional, solamente del formato de gestión web que nosotros estamos diligenciando se tomarían estas preguntas. Entonces, este se calcula siempre este indicador se llama. Con estas variables, con estas 4 dimensiones y con estas 4 dimensiones y estas variables, nosotros vamos a construir el indicador agregado de gestión. Entonces, como es un promedio simple de este indicador agregado de gestión, se toman los cuatro dimensiones, los 4 componentes y se suman
y se saca un indicador simple. Y acuérdese que siempre vamos a trabajar con la fórmula de máximos y mínimos. Ahora viene el componente de resultados. El componente de resultados se tiene en cuenta 4 dimensiones y 12 variables como en el anterior. Hablamos de la cobertura en educación media. Media neta. ¿De dónde sale la cobertura de educación media neta? Pues esta viene del Ministerio de Educación. La cobertura en educación de transición neta. ¿De dónde viene esta información? Del Ministerio de Educación Nacional. ¿Y de dónde sale la información? Pues la misma que cada uno de los municipios envía al ministerio. Vienen las pruebas Saber 11 y las pruebas Saber de matemáticas y lenguaje. ¿De dónde sale esta información? Del IFES. En el tema de salud viene también cada uno de estos 4 dimensiones tienen un peso, un 25%. En salud tiene 3 indicadores, que es mortalidad infantil en menores de 1 año. Esta es calculada por el Departamento de Estadística, el DANE. La cobertura en vacunación prevalente, pentavalente, disculpe, que viene del Ministerio de Salud y es reportada por los municipios. La cobertura en salud igualmente viene del Ministerio de Salud. En este mismo componente de resultados tenemos el acceso a los servicios. Entonces se tuvieron en cuenta la cobertura de energía en la zona urbana, en la zona res. La penetración de Internet, banda ancha, por residencia sobre la población DANE. No la da esta información el Ministerio de las TIC. El departamento ha venido trabajando bastante en este tema, por lo tanto, este indicador cada año va en aumento. La cobertura en acueducto, entonces esto viene de la Superintendencia de Servicios Públicos y la cobertura de alcantarillado también viene de la Superservicios. El tema de seguridad se tuvo esta vez, antes no se tenía en cuenta, sino solamente de pronto algunas coberturas, pero no se había tenido en cuenta la seguridad. Estamos trabajando hurtos por 1000 habitantes. ¿Quién da la información? La Fiscalía General de la Nación. El tema de homicidios por 100.000 habitantes es información que la suministra la Policía Nacional, y la violencia intrafamiliar por 10.000 habitantes que está suministrada por Medicina Legal. Entonces, como ustedes pueden ver, estos componentes tienen unas 12 variables en el interior de cada uno, y esto lo podemos ahora visualizar cuando vayamos a ver el tablero de control, cómo ha sido el comportamiento de estas variables. Sí. Vamos a mirar cómo calculamos el índice de gestión ajustado por resultados de desarrollo. ¿Cómo se calcula este indicador para la medición de esta gestión de resultados? Primero vamos a determinar el factor de ajuste que premia o castiga al municipio. Entonces tomamos fórmula, y sí, viene desde una fórmula que sepamos de dónde estamos sacando la información. La fórmula dice 1 más el resultado del año sobre 1 más el resultado del año inmediatamente anterior. Y sacamos el factor de ajuste que promedia o castiga al municipio, y este lo multiplicamos por la gestión que nota en el año. Entonces, el municipio de Mosquera, para que podamos visualizar cómo fue que sacamos la medición del desarrollo, del desarrollo municipal. Vamos al
dónde está, ¿no? Pero sí necesito ir a ver el archivo. Nos preguntan acá desde nuestros participantes, por favor indicar si la cobertura de acueducto y alcantarillado es urbana o rural o se tienen en cuenta ambas. La cobertura de acueducto, inicialmente tuvimos en cuenta solo la, no sé este año si hagan ajuste a la metodología, pero inicialmente fue lo urbano. No hay legalmente urbano. La otra. Creo que es la otra, porque la otra existe lo que uno que tiene colores verdes y qué pena, tenemos un pequeño falla. No, ese pues ahorita lo vamos a necesitar, pero es otro. No sé. O puedo hacer el hipervínculo por la... Y si yo tengo hipervínculo. No, hay tres abiertos. No. O váyase a la presentación y pida el hipervínculo. ¿Hay alguna pregunta? Vaya adelante a la siguiente diapositiva. Grande. Allá ya está la foto. Qué pena con ustedes. El hipervínculo, copia del anexo de resultados. Aquí podemos ver, entonces nosotros tenemos que en gestión se manejaron las cuatro variables: movilización de recursos, ejecución de recursos, ordenamiento territorial y gobierno abierto. Nos dio un puntaje de 78.31. Luego nos da una clasificación de cómo está la gestión de los municipios en ese grupo. Luego sacamos los de resultado en educación, en salud, en servicios y en seguridad. Y nos da un puntaje, por la pantalla, hacia la derecha. Nos da un puntaje para el año 2016 de resultado que es del 83.36. Entonces, ¿qué decía la fórmula? La fórmula me decía que la fórmula me dice que tomo el año La fórmula me dice que tomo el año que estoy evaluando, cojo 1 y el año que estoy evaluando del indicador de resultado, ¿cuánto fue que nos dio? Miramos el archivo. Sí, otra vez se vuelve al archivo. Nos dijo que
el resultado fue 83.36. Entonces, tomo 1 más, acuérdense que manejamos máximos y mínimos, más 0.83, lo divido en 1 menos 1 más 0.8229. Y así estoy calculando el factor de ajuste que premia o castiga al municipio. Para ese caso nos da 1.8336 sobre 1.8226 y nos da un factor de ajuste de 1.059. ¿Cómo calculamos el indicador? Entonces cogemos, vamos a otra vez al archivo y miramos cuál fue el cálculo. Nos volvemos al archivo. ¿Cuál fue el cálculo para el indicador? ¿Cuál fue el cálculo para el indicador de gestión? Por favor. Ese no es. Ese con eso no se confunde. ¿Cuál fue el cálculo para el indicador de gestión? En el caso del municipio de Mosquera, el cálculo del indicador de gestión fue del 78.76. 78. Bueno, y lo multiplicamos por el indicador de, por el factor de ajuste que premia o castiga al municipio, y eso nos va a dar la medición del desempeño municipal, que nos da 78.8. Nosotros no podemos, si ven que estamos comparándonos con el año inmediatamente anterior. Ese puntaje del 2015 fue el que hace un año nos mostró el Departamento Nacional de Planeación. Aquí podemos ver en el grupo número 1, la clasificación viene por cada uno de los grupos, cómo quedaron cada uno de los municipios, que ya les había mostrado cómo quedaron, en qué grupo quedaron cada uno de los municipios. Para ir a analizar esta información nos vamos a un instrumento que el Departamento Nacional de Planeación creó, donde está toda la información, y ahí podemos analizarnos y podemos ver cómo quedamos nosotros como municipio. Vamos. Sí, es que teníamos hipervínculos, sí. Entonces, vamos a mirar este municipio de Mosquera, que ya tenemos como referente, para saber cómo ha sido el comportamiento y cómo está internamente cada uno de los indicadores, en cuál debe mejorar y en cuál. Este es el visor que elige, usted va eligiendo el departamento, elige el municipio. Al elegir el municipio, automáticamente le carga la información, código NANE, le dice en qué grupo quedó o si es una categoría de ciudades. El grupo de dotaciones, entonces, aquí vamos a ver las dotaciones, cómo es la densidad empresarial del municipio, comparada con el promedio del departamento en cada una de estas dotaciones. El valor agregado tenemos las siete variables de las dotaciones. Por favor, va bajándomelo. Bueno, podemos ver las variables que se fueron teniendo en cuenta para las dotaciones iniciales. Y viene cuáles son las fuentes de información. Si aquí ya nos... Hacia arriba. Aquí ya, siguiente, página. Este indicador este visor se va alimentando con la información, entonces podemos ver cómo ha sido el comportamiento del municipio de Mosquera ahí.
El municipio de Mosquera, por ejemplo, tiene el puntaje que ya vimos de dónde salió, sale el 78.77, cuál fue la posición nacional y cuál fue la posición dentro del grupo y cuál es el promedio del grupo de votaciones iniciales. Vale. Aquí viene la comparación de los indicadores. Entonces tenemos que el primer indicador fue el 78.31 y el de gestión fue del 83.36 para darnos una medición del desempeño municipal del 83.77%. Si ustedes observan cómo fue la medición a nivel nacional, vemos que la mayoría, o hay una gran mayoría de municipios en rojo de todo el país. Entonces, no es que estén mal de pronto, sino que están en iguales condiciones. ¿Qué tiene que mejorar Mosquera? ¿Y en qué le fue bien y en qué le fue mal? No digamos mal, pero tiene que ir mejorando. Ese es el reto al que nosotros tenemos que llegar. El uso de los instrumentos, se hizo el cálculo y está de 0 a 1. Está en 1, pero la ejecución de los recursos, cuando hablábamos allá de las fuentes, la ejecución de los recursos de otras fuentes fue bajo, 0.47. Entonces, tenemos que mirar en qué debemos mejorar ahí. La organización de la información, toda la información que hablábamos para el tema de tablas de retención, está perfecto, fue de 1 punto. Mientras que la violencia intrafamiliar, la información que nos dieron, la tasa de violencia intrafamiliar está en 6.46. Son ciudades, son municipios grandes, donde y además, pues como ahora hay mucha denuncia, pues estas tasas pues, tienden a aumentar. La atención al ciudadano, una buena atención al ciudadano, pero tiene que mejorar el tema de uso. La vacunación pentavalente está cumpliendo con la vacunación de acuerdo al número de niños de su municipio, pero el tema de homicidios de pronto ha ido aumentando con relación al año inmediatamente anterior. La cobertura eléctrica y la cobertura en salud, la cobertura eléctrica está al 100%, mientras que la cobertura en salud está en un 86%. Bajamos. Aquí están los dos componentes, gestión y resultado, cuánto fue el puntaje y cuál fue el promedio en cada uno de los componentes. Aquí lo que a nosotros nos interesa es que hayamos aumentado o mantengamos la posición. Por ejemplo, allá vemos que cambió su posición en 2 puntos. Tenía en el grupo de dotaciones iniciales, cuando lo clasificamos para el grupo de dotaciones iniciales, aumentaron sus dotaciones iniciales. Martín, por favor. Aquí ya está el tablero de control por cada una de las variables. Aquí vemos las variables de gestión y en el lado izquierdo están las variables de resultados. Cómo han sido los ingresos, cómo ha sido la inversión con recursos propios, cada una de estas variables está ahí definida. Entonces, si estábamos mirando anteriormente, tendríamos que ir a ver qué es lo que, en dónde debemos ir mejorar. Por ejemplo, la inversión financiada con recursos propios solamente está en 30.6, que fue uno de los indicadores que nos dice que debemos mejorar. Y en el tablero de control para la variable digamos, por ejemplo, en educación, la cobertura media neta, 72.70, y para el año 2015, y para el año 2016, 72.68. Entonces, ¿cuál es el reto de Mosquera en este momento? Subir esa cobertura neta. Eso es lo que hace que nosotros nos podamos analizar cómo estamos y qué tenemos que mejorar, y asimismo cada uno de los municipios va mirando
este tablero y le va a decir, yo tengo que mejorar la cobertura, tengo que mejorar, mejorar cualquiera de estos indicadores. Por ejemplo, en el tema de coberturas, cobertura en salud, mirábamos, la cobertura en salud bajó de un año a otro. Tendríamos que mirar qué factores o por qué ese comportamiento. Lo mismo la mortalidad infantil, si ustedes ven, 9.88, pero si miramos decimales puede haber una diferencia ahí, es en decimales. Hay unos indicadores acá que van a tener un comportamiento diferente, como son el tema de violencia intrafamiliar, porque no va, si yo me acerco a uno, es lo contrario a llevar. Estas son indicadores que tendemos a llevar siempre a cero. Esa es la inversa de lo que son homicidio, violencia intrafamiliar, la cobertura de mortalidad. Esos son indicadores que se manejan con otra fórmula, pero la idea es que, por ejemplo, los suicidios, aquí tenemos que mirar a ver que se acerque a cero este indicador. Así cada municipio puede ir analizando cómo está el comportamiento de sus indicadores, de sus variables y en qué es que nosotros cada uno debemos mejorar. Tenemos algunas preguntas de los municipios. Pregunta la alcaldía de Soacha. La variable de cobertura eléctrica es rural. Este valor no se equipara con los asumidos en la zona urbana. ¿Es posible sugerirle al DNP que se valore lo urbano en municipios donde su mayoría no es rural? Ejemplo, el municipio de Soacha, pues que su mayoría es urbana. Nosotros estuvimos en una capacitación con el DNP, se les hizo esas recomendaciones, espero pues que no las hayan tenido en cuenta. Sin embargo, les anticipo, el próximo 23 tenemos una capacitación para los departamentos sobre la evaluación que se va a realizar para evaluar el 2017 y a partir de esa fecha ya está disponible la plataforma para subir la información. Después de esta capacitación viene la capacitación para los municipios. El departamento, si no nos cambian fecha, la tenemos programada, creo que para el 7 o 8 de mayo. Entonces, en esa capacitación sí les agradezco que hagan ustedes las sugerencias que tengan la metodología, porque es que esta metodología está en construcción y esta metodología no va a ser para esta administración, sino esta metodología se va a seguir alimentando para los próximos, para las próximas administraciones. Entonces, es importante. Muchas veces nos decían que no había la información y nosotros sugeríamos que se tuvieran en cuenta otros indicadores porque no veíamos relevancia en unos indicadores, pero nos decían que era muy difícil la consecución de la información. La alcaldía de Nemocón pregunta, ¿por qué según esas variables quedan en la misma clasificación municipios grandes y con dinámicas diferentes a los municipios de sexta categoría? Que ya es bien conocido, no manejan grandes recursos y no pueden ser comparables con los municipios de segunda y tercera categoría. Ya le había dado esa respuesta a otro municipio que había estado preguntando. Yo le decía que todo dependía de los indicadores de las dotaciones iniciales. Las dotaciones iniciales, por ejemplo, si yo como municipio, por impuesto predial, el comportamiento de mi impuesto ha sido creciente en los últimos años y o ha mantenido un comportamiento similar, no me interesa que yo recoja 1,000 pesos como municipio pequeño y el otro recoja 100,000 pesos.
La idea es que yo recojo 1.000 pesos, el siguiente año 2.000, 3.000, 4.000, y el otro puede ser 100.000 millones, 200.000 millones, 300.000 millones. Sí, no interesa el volumen, la cantidad, sino el comportamiento que cada uno tenga. Lo mismo de las empresas, lo mismo todo el tema de la densidad empresarial, la población urbana. Hay municipios que se crece una población en un 30%, que pueden ser 10.000 personas, mientras que ese 30% solo pueden ser 300 o 200 personas. Entonces, es el comportamiento interno. A mí me parece que si yo estoy en un grupo de esos, pues para mí es un reto como municipio pequeño y se nota la gestión, porque es que yo gestioné recursos, yo tengo recursos, yo he hecho cosas para poder estar clasificado en ese grupo. Bueno, que están clasificados en un grupo porque tienen el mismo comportamiento, es decir, que esos municipios se encuentran entre los municipios que están atendiendo, digamos que es de felicitar, se encuentran que son municipios de la categoría que es de felicitar esas acciones que ha tenido la administración. Sí, sí, y no interesa que en mi municipio, pues ya para compararme con el grupo, pero hay un municipio, el primer lugar tiene 78 puntos, pero yo puedo tener 40 puntos ahí, mi indicador está en 40, pero estoy mejorando, cada vez estoy mejorando. Si ustedes, no sé si tengan las presentaciones del año anterior, muchos municipios se quejaban y aquí encontramos municipios que estaban en el grupo 3 y pasaron al grupo 1. Lo mismo hay municipios grandes que estaban en el grupo 1 y bajaron al 2, al 3. Nos pregunta Lina Andrea, ¿dónde podemos consultar el visor? El visor está en la página, me pasa la presentación por favor, ahí hay un link, un enlace donde está, ustedes... sí, se lo enviamos por chat. Ahí está, es el link donde ustedes ingresan a la página del Departamento Nacional de Planeación, en programas, en desarrollo territorial, van a estudios territoriales y ahí encuentran indicadores y mediciones y ahí viene el desempeño integral y ahí encuentran ustedes el visor, encuentran la evaluación del desempeño integral, encuentran la medición del desempeño municipal, encuentran la cartilla y encuentran el visor. Entonces, este es el link donde ustedes pueden consultar toda la información. ¿Alguna pregunta? Y por último terminamos con cómo fue el resultado de la medición del desempeño municipal para el departamento. Para el departamento de Cundinamarca a nivel nacional fue aquí. Ahí donde estaba. El promedio del desempeño municipal a nivel nacional fue el 47.8 puntos por 100 posibles, mientras que el departamento de Cundinamarca, nuestro desempeño, esto en términos generales fue el 52.7 puntos. 52.7 puntos. Entonces, nuestros municipios siempre han estado dentro de los mejores grupos de desempeño municipal. ¿Qué les queremos recomendar? Queremos hacer unas recomendaciones para nosotros poder mejorar este indicador de la medición del desempeño municipal. Generar mayores recursos, aumentando el recaudo predial, haciendo la actualización catastral, utilizando los instrumentos de ordenamiento territorial, actualizando los planes de ordenamiento territorial, pues la actualización catastral, el uso de estos instrumentos,
si nosotros actualizamos nuestros planes de ordenamiento, pues vamos a utilizar mayores instrumentos, vamos a tener mayores recursos y por ende, pues vamos a suplir el bienestar de la comunidad, vamos a generar mayor satisfacción en nuestra comunidad. Lograr mayores coberturas, por ejemplo, para los municipios que son certificados, la capacitación a docentes es supremamente importante para mejorar, porque muchos nos dicen que nosotros no tenemos injerencia en las pruebas, en las pruebas CIFES, pero sí, mira cómo está la educación, puede exigir educadores de web que nos permitan mejorar estos indicadores. Revisar todo el tema de subsidios a la demanda y de oferta en educación, la cobertura de los servicios públicos, la creación de los planes de seguridad y convivencia ciudadana. Es importante desarrollar programas de integración social y educación con la ciudadanía. Me decía una compañera, pero mejorar las iluminaciones del espacio público, ¿qué tiene que ver? Sí, tiene que ver porque evitamos violencia, evitamos muchas cosas que nos estarían afectando estos indicadores. Entonces, es importante que nosotros podamos mejorar esta medición del desempeño municipal, porque aquí es donde nosotros nos podemos medir como municipio en qué estoy yo fallando, qué tengo que mejorar y yo me miro al interior del municipio y luego se puede mirar al interior de su grupo, pero no al interior de grupos con diferentes homogeneidades, porque hay uno que dice, es que yo estoy en el grupo 2 y saqué 70 puntos, y el otro dice, yo estoy en el grupo 1 y saqué 60 puntos. Entonces, no, mírese al interior de su grupo y mírese al interior del municipio. Aquí tenemos cómo fue más o menos en qué puntaje estuvieron los municipios de Cundinamarca, independientemente del grupo al cual pertenece. Entonces, hay muy pocos que tenemos en un puntaje muy inferior al 40%, menores de 38 puntos. Y de resto, pues todos estamos en un término medio. Pues el mapa, pues ahí nos muestra. Y si ustedes observan en la información donde hicimos la clasificación de los municipios, pues cada uno se va a dar cuenta en qué grupo quedó. Y con el visor, pues nos vamos a ayudar qué debemos nosotros mejorar. ¿Alguna pregunta? Nos pregunta Juan Carlos. No está muy claro la aplicación del factor de ajuste que premia o castiga al municipio. El factor de ajuste o premia al municipio. El factor de ajuste es premia, ¿por qué? Porque si yo voy a tener un mayor desarrollo, voy a tener unos mayores ingresos, yo creo que la compañera Loren nos puede aclarar un poco. Bueno, entonces el factor de ajuste nos va a decir, nos va a premiar, nosotros hablamos la palabra premiar, es porque nos va a generar mayores ingresos, nos va a generar mayores recursos para así poder suplir unas necesidades. A mí no me gustaría que yo estuviera en un grupo de un nivel alto y me bajaran a un grupo de un nivel bajo, porque bajé una serie de indicadores, no tuve que mostrar, no mostré mi gestión como municipio. Entonces, ese factor de ajuste que me premia es mostrar una buena gestión y saber utilizar unos buenos recursos. ¿Cómo? No son premios. Es un premio incentivo que yo me vea interiormente, cómo me veo yo y cómo me veo dentro de mi grupo. Es importante recalcar que acá la competencia es con uno mismo, o sea, es el municipio que se debe mirar en su evaluación, mirar qué indicadores
tiene que mejorar y hacerlo de manera interna. Por favor, si tenemos otras inquietudes, las podemos poner en el chat. Bueno, yo creo que damos por terminada esta videoconferencia. Los invitamos para la próxima videoconferencia que tiene que ver con el seguimiento y evaluación, cómo vamos a hacer nosotros el seguimiento y la evaluación de los planes de desarrollo municipal, qué instrumento vamos a hacer, cómo vamos a mostrarles a ustedes cómo están cumpliendo y en qué están fallando ustedes como municipio en su plan de desarrollo. Necesitamos que sea la plataforma abierta para que ustedes tengan la información disponible para en el momento en que den la autorización para cargar las metas de plan de desarrollo, que es después de la capacitación del 23, ustedes puedan subir la información y eso queremos que aquellos municipios que ya tienen esa información completa, ya saben qué hicieron, ya tienen con sus respectivos recursos, qué metas cumplieron con sus respectivos recursos, por favor no lo hagan saber porque es que nosotros estamos haciendo unas pruebas para poderles generar a ustedes unas alertas tempranas de cómo está su municipio y en qué está fallando en su plan de desarrollo, para que ustedes puedan tomar decisiones en cuanto a su política de plan de desarrollo. Entonces, una recomendación para los municipios es que la información, como ustedes se pueden dar cuenta, para la información que el DNP está tomando para la medición, para esta nueva medición, la está cogiendo de las entidades estatales. Entonces, la recomendación para las entidades y para los municipios es que esta información sea clara, la que estén reportando a las entidades, sea clara, precisa, concisa y de buena calidad para que puedan verse reflejados estos resultados y estas posiciones dentro de los grupos. Esa es la recomendación. Ya no depende mucho del jefe de planeación, que era el que reportaba la información en los diferentes aplicativos. Es muy poco lo que van a tomar de los aplicativos para esta nueva medición. Entonces, esa es la recomendación, que los encargados de reportar la información en los municipios la hagan clara, precisa, concisa y de buena calidad. agradecemos a todos los participantes desde la Secretaría de Planeación y la Dirección de Desarrollo Regional por haber estado participando en este viernes de la planificación. Los invitamos el próximo 20 de abril a las 10 de la mañana para la videoconferencia KIT para el seguimiento de nuestros planes de desarrollo. Asimismo, los invitamos a participar en la escuela virtual de ordenamiento territorial totalmente gratuita. Se da certificación, esta es en línea. Muchas gracias. La única pregunta, yo pensé que era que la hizo la última. ¿Quién la hizo? Gobernación de Cundinamarca. Unidos podemos más.